que nunca imaginé que tendría que vender mi alma para salvar a mi hijo, mi lucha por darle un futuro mejor. Mi nombre es Ernesto, y soy obrero de construcción. Vivo en un barrio de clase baja, donde la vida nunca ha sido fácil. Mi sueldo no es mucho, pero siempre he trabajado con dignidad. Tengo un hijo, Juanito, de 6 años, que es mi razón de ser. Mi vida siempre giró en torno a él, su sonrisa, su risa contagiosa. Pero todo cambió un día. Era una tarde común, nada fuera de lo normal, cuando Juanito se quejó de un dolor en el estómago. Al principio, pensé que era solo algo pasajero, pero al ver que no mejoraba, lo llevé al hospital. La noticia que nos dieron esa noche cambió mi vida para siempre. Mi hijo tenía una enfermedad rara, una que requería una operación urgente, y lo peor de todo, costaba más de lo que podría ganar en toda mi vida. El médico me dijo que, si no conseguíamos el dinero para la operación, Juanito no sobreviviría. Sentí como si el suelo se me hubiera caído bajo los pies. Miré a mi hijo, tan frágil, tan vulnerable, y todo lo que pude hacer fue prometerle que lo salvaría, aunque no tenía idea de cómo. No tenía ni idea de dónde sacar tanto dinero. Los bancos no me darían un préstamo, no tenía propiedades que vender, y mis amigos, bueno, la mayoría de mis conocidos viven igual que yo, luchando por sobrevivir. Pero no podía rendirme, tenía que encontrar una manera. Empecé a trabajar más horas en la construcción, hasta que mi cuerpo ya no podía más. De lunes a sábado, estaba en las obras, levantando paredes, cavando, mezclando cemento. No me importaba lo que me pedían hacer, solo pensaba en cómo reunir ese dinero. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de algo doloroso. Aunque trabajaba incansablemente, el dinero que ganaba no era ni cerca de lo suficiente. Así que comencé a probar cosas que nunca hubiera considerado. El primer intento fue pedir prestado dinero a prestamistas, pero con las altas tasas de interés, sabía que nunca podría pagarlo. El segundo intento fue vender algunas de las pocas cosas que tenía, mi vieja camioneta, algunas herramientas de trabajo que había acumulado a lo largo de los años. Pero todo eso solo me dio una fracción de lo que necesitaba. Los días pasaban y la desesperación empezaba a apoderarse de mí. Fue entonces cuando escuché hablar de un trabajo en línea. Se trataba de hacer entregas para una aplicación, algo que, por supuesto, no había considerado nunca. No tenía conocimientos en nada relacionado con la tecnología, pero pensé, ¿por qué no? Así que, después de mis turnos en la construcción, comencé a hacer entregas por la ciudad. Conozco cada rincón del lugar, así que pensé que sería fácil, pero no fue así. Pasaba horas y horas, a veces toda la noche, entregando paquetes con la esperanza de ganar algo extra. El dinero que ganaba era miserable, pero, como dije, no podía rendirme. Mi hijo dependía de mí, así que seguí adelante. Trabajaba en la construcción, luego entregaba paquetes, y por la noche, cuando mi cuerpo ya no podía más, me metía en cualquier trabajo que pudiera encontrar, lavando autos, vendiendo productos en la calle, lo que fuera. Una noche, después de un día agotador de trabajo, me encontré con un tipo que me ofreció un trato que jamás hubiera imaginado. Me dijo que podía ganar mucho dinero rápido si me unía a un pequeño negocio que tenía que ver con apuestas en línea. Mi instinto me decía que debía rechazarlo, pero la desesperación me cegó. Vi en sus ojos la promesa de lo que necesitaba, el dinero para salvar a mi hijo. Así que, sin pensarlo demasiado, acepté. Lo que no sabía era que este mundo oscuro de apuestas me arrastraría mucho más rápido de lo que imaginaba. Perdí lo poco que tenía y, en el proceso, me vi sumido en una espiral de culpa y vergüenza. No solo estaba perdiendo dinero, sino que también estaba perdiendo la dignidad. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi hijo, me decía que tenía que seguir luchando. La noche que todo cambió, me encontraba en la calle, sin saber a dónde ir. Mi cuerpo ya no respondía, mis manos temblaban por el agotamiento, pero algo me empujaba a seguir. Fue cuando recibí la llamada que tanto había temido. El médico me dijo que el estado de Juanito había empeorado. Si no conseguimos la operación pronto, perderemos la batalla. El mundo se me vino encima. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido en vano. Sentí que había fracasado como padre. El peso de la desesperación casi me ahoga. Pero entonces, algo ocurrió que nunca olvidaría. Esa misma noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles, vi a un hombre con un cartel pidiendo ayuda. Me acerqué, y al leer lo que decía, entendí que no estaba solo en mi lucha. El cartel decía, ayuda para mi hijo. Soy obrero, y estoy luchando por salvarlo. Era como si el destino me estuviera diciendo algo. Este hombre estaba pasando por lo mismo que yo. Su hijo necesitaba ayuda, pero a diferencia de mí, él no había perdido la esperanza. Lo miré, y lo único que pude hacer fue acercarme y darle lo poco que me quedaba. Pero,
Cuando él me agradeció, me dio algo que cambió todo. No estás solo, hermano. Aquí hay una comunidad que te apoya. No dejes que tu lucha sea en vano. Aquel hombre, con su cartel, me dejó sin palabras. Su agradecimiento no era algo que esperaba, pero cuando me dijo esas palabras de aliento, sentí como si alguien por fin me entendiera. ¿Cuántas veces me había sentido solo en este proceso? Durante todo este tiempo, lo único que escuchaba eran críticas, burlas y consejos vacíos de personas que no sabían lo que era estar al borde de perderlo todo. Nadie me entendía, pero en ese momento, ese hombre me ofreció algo más valioso que dinero: esperanza. Regresé a casa esa noche, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Por un lado, me sentía más cansado que nunca, pero por otro, la pequeña chispa de esperanza que había encendido el encuentro con ese hombre comenzó a crecer. Al llegar a mi casa, me encontré con mi esposa, Marta. Ella me miró cansada, agotada por la situación, pero aún así me esperaba con la mejor cara posible. Juanito dormía en su cama, con la cara pálida y los ojos cerrados, pero yo sabía que no había mucho tiempo. Me senté junto a Marta, y las palabras me salieron por impulso. ¿Qué harías si pudieras conseguir todo el dinero que necesitamos? ¿Si no tuviéramos que preocuparnos más por nada? Ella me miró fijamente, como si no comprendiera lo que estaba diciendo. ¿Cómo lo harías, Ernesto? ¿Dónde vas a conseguir todo ese dinero? Ya hemos probado todo. Su voz estaba llena de frustración, y no la culpo. Yo también me sentía así, pero lo que Marta no sabía es que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, incluso si eso significaba perderme a mí mismo en el proceso. Esa misma noche, decidí hacer algo que jamás habría considerado antes: pedí ayuda en las redes sociales. La idea de contar mi historia, de ser vulnerable frente a desconocidos, me aterraba. ¿Qué dirían las personas? ¿Se burlarían de mí? ¿Me tildarían de fracasado? Pero no tenía otra opción. Escribí un post breve, pero sincero: soy obrero de construcción y mi hijo necesita una operación urgente. No sé cómo conseguir todo el dinero, pero estoy luchando con todo lo que tengo. Si alguien tiene una idea o puede ayudar, por favor, mándenme un mensaje. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Lo publiqué a las 2 de la mañana, esperando que apenas unas pocas personas lo vieran. Pero para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadora. Decenas de personas empezaron a comentar, algunas ofreciendo dinero, otras sugerencias, y algunas incluso compartiendo sus propias historias de lucha. De repente, me sentí acompañado, respaldado por una comunidad que ni siquiera conocía. Al día siguiente, me desperté con más energía que nunca. No sabía cómo, pero sentí que el destino me estaba guiando. Sabía que tenía que seguir luchando. Así que decidí hacer un último intento, algo que nunca había considerado antes: empezar un pequeño negocio de reparaciones y mantenimiento de viviendas. No era mucho, pero podría ser la oportunidad que tanto había buscado. Hablé con mi amigo Luis, quien tenía algo de experiencia en el área. Estaba dispuesto a ayudarme a conseguir las herramientas necesarias, y a pesar de que en su rostro se veía la duda, me dio el apoyo que necesitaba. Con poco dinero y mucho esfuerzo, empecé a reparar techos, puertas y hacer pequeñas remodelaciones. Los primeros trabajos fueron duros, pero cada cliente me recomendaba con otro, y las cosas comenzaron a mejorar poco a poco. Durante todo este tiempo, Marta seguía preocupada, pero no me quitaba la esperanza. Ella había sido la que más sufría, y aunque estaba cansada, nunca me dijo una sola palabra de reproche. Incluso cuando la vi llorar en la noche, sola, mientras miraba a Juanito, sentí una gran impotencia. No podía hacer que todo esto desapareciera de un día para otro, pero prometí que lo haría. A medida que los días pasaban, el pequeño negocio comenzó a prosperar, aunque no lo suficiente como para cubrir la operación de Juanito. Sin embargo, empecé a darme cuenta de algo importante: lo que había aprendido en el camino no era solo sobre conseguir dinero, era sobre la fortaleza que se necesita para seguir adelante cuando todo parece perdido. Hubo días en los que la desesperación se apoderaba de mí. Recuerdo una tarde especialmente difícil cuando el mecánico me dijo que mi camioneta, la que usaba para llevar las herramientas, estaba rota y no tenía arreglo. Sin esa camioneta, no podría trabajar, y sin trabajo, no habría manera de seguir luchando por la operación de mi hijo. En ese momento, sentí que el mundo se me venía abajo. Solo me quedaba pensar en una cosa: ¿cómo voy a hacerle entender a mi hijo que luché por él si no soy capaz de salvarlo? Al día siguiente, cuando ya no veía ninguna salida,
algo inesperado sucedió. El dueño de una tienda de repuestos de autos, al que le había pedido ayuda, me ofreció una camioneta vieja. Estaba en mal estado, pero lo suficiente para que pudiera seguir trabajando. Te la regalo, me dijo, porque sé que no te vas a rendir. ¿Sabes lo más increíble de todo? A pesar de las caídas, de los golpes y de las veces que estuve a punto de tirar la toalla, algo seguía empujándome. Fue cuando, al final de un largo día, vi a mi hijo sonriendo, esa sonrisa que nunca me había dejado de motivar, que comprendí lo más importante de todo. No importaba cuánto tiempo me tomara, no importaba cuánto tuviera que sufrir, lo único que realmente importaba era que no podía rendirme, no solo por mí, sino por él. Cada día me levantaba con más ganas de seguir, pero también con más peso sobre mis hombros. El trabajo no paraba, las horas se hacían eternas y la preocupación por la operación de Juanito me consumía. Al principio, la camioneta vieja me ayudaba a seguir adelante, pero no tardó mucho en empezar a darme más problemas. Un día, mientras iba a hacer un trabajo en una casa, se paró de repente en medio de la carretera. Las llantas rechinaban, el motor sonaba a protestas y lo peor de todo es que no tenía dinero para repararla. Aún así, lo único que podía hacer era seguir empujando, buscar maneras de seguir adelante. Fue ahí cuando algo completamente inesperado ocurrió. Estaba en una estación de gasolina, casi al borde de la desesperación, cuando un desconocido se acercó. ¿Tú eres Ernesto, el que está luchando por su hijo?, me preguntó. Lo miré confundido. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era este hombre? Soy Pedro, un viejo conocido de tu papá. He visto tu historia en las redes y no pude quedarme callado, dijo. Resulta que Pedro, al igual que muchos otros, había visto mi post en internet, pero había sido más que un espectador. El hombre comenzó a ofrecerme consejos, me dijo que conocía a algunas personas en la industria, y que tal vez podría ayudarme a obtener un préstamo para reparar la camioneta. Aunque sentía que era demasiado bueno para ser cierto, me ofreció su tarjeta, y yo, sin más opción, decidí confiar. En los días siguientes, Pedro se convirtió en una especie de mentor para mí. No solo me ayudaba con la camioneta, sino que también me dio una serie de contactos para nuevos trabajos. Uno de esos trabajos implicaba hacer reparaciones para una empresa constructora bastante grande. La paga no era increíble, pero me permitió avanzar un poco más. Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse nuevamente cuando mi hija pequeña, Sofía, se enfermó. De repente, la preocupación por mi hijo Juanito se duplicó. Sofía empezó con fiebre alta y los médicos decían que no era nada grave, pero yo no podía dejar de pensar que todo esto era una señal de que algo malo estaba por venir. Mis días fueron consumidos por el trabajo y mis noches por las interminables visitas al hospital para Juanito y Sofía. No podía creer que el peso de todo lo que estaba pasando no me dejara respirar, pero lo peor estaba por llegar. Una tarde, mientras arreglaba una fuga en el techo de una casa, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la enfermera del hospital. Señor Ernesto, hay un problema con la operación de su hijo. Necesitamos el dinero de inmediato, de lo contrario, no podemos proceder. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Me había estado sacrificando tanto, trabajando hasta el cansancio, y ahora la operación estaba en peligro. No sabía qué hacer, no podía pagar lo que me pedían. Llamé a Marta, mi esposa, desesperado, pero al escuchar su voz llena de frustración, supe que también estaba al límite. Ya no me quedaba nada. Fue entonces cuando vi un mensaje en mi teléfono. Era Pedro. Tengo una oferta para ti, pero es arriesgada. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Mi cabeza estaba hecha un lío, pero no tenía más opciones. Accedí a hablar con él. Pedro me explicó que había una oportunidad de hacer una inversión en un proyecto de construcción. La idea era conseguir dinero rápido a través de un esquema que involucraba riesgos, pero que podía funcionar. El problema era que para entrar en el negocio, debía poner todo lo que había conseguido hasta el momento, incluso la camioneta. Mi mente no podía pensar con claridad, pero lo que más me preocupaba era que Marta se enterara. Si le decía lo que estaba por hacer, lo más probable es que se volviera loca y lo rechazara. Ya me había pasado antes, y no quería que la desesperación nos separara aún más. Sin embargo, tomé una decisión impulsiva, tomé todo lo que tenía y lo invertí en ese proyecto. Fue lo más arriesgado que he hecho en mi vida, pero ya no podía esperar más. Mi hijo necesitaba esa operación, y si esto funcionaba, podría conseguirlo. A los pocos días, las cosas empezaron a dar frutos. Las inversiones que había hecho comenzaron a generar ganancias. Fue como si todo lo que había estado luchando durante tanto tiempo por fin empezara a dar resultado. La operación de Juanito estaba al alcance, y el futuro, aunque incierto, parecía por fin brillante. Pero, justo cuando todo parecía estar tomando forma,
algo cambió. Fue como si el universo quisiera probarme una vez más. Pasaron días llenos de emociones encontradas. Cada vez que recibía una actualización sobre el progreso del proyecto, el nudo en mi estómago se apretaba más. Pero el dinero seguía entrando, y no podía ignorar que estaba más cerca de lo que siempre soñé. Podría finalmente darle a Juanito lo que necesitaba. Sin embargo, no todo en mi vida podía ir bien al mismo tiempo. Una tarde, mientras estaba trabajando en la obra, Marta me llamó. Su voz sonaba diferente, más fría que nunca. Ernesto, tenemos que hablar, me dijo con tono grave. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que algo no estaba bien, y cuando llegué a casa esa noche, la vi ahí, con el rostro lleno de lágrimas. Me senté a su lado, pero antes de que pudiera decir algo, ella rompió en llanto. No sé cómo llegamos aquí, me dijo, pero ya no puedo más. No puedo más con tus mentiras, con tus promesas vacías. No puedo más vivir así. Al principio, no entendí. ¿Qué mentiras, Marta? He estado luchando. He hecho todo lo posible para que esto funcione. Mi hijo necesita una operación. Por favor, entiende. Pero Marta me miró fijamente y me soltó la verdad que nunca quise escuchar. Tú ya no eres el hombre que conocí. Este no eres tú. Y ahora te has metido en algo que no comprendes. Me da miedo que este proyecto, todo lo que estás haciendo, te arrastre más. No puedo estar al lado de alguien que pone todo en juego y se olvida de lo que realmente importa. Fue como un golpe al corazón. De alguna manera, sabía que tenía razón. Me había obsesionado tanto con conseguir el dinero, con darle a mi hijo una oportunidad, que me olvidé de las personas que más importaban. Y al mismo tiempo, la desesperación me cegaba. Quería salvar a Juanito, pero sin darme cuenta, estaba destruyendo lo que más amaba. Esa noche, Marta decidió irse. Me dijo que necesitaba tiempo, que no podía seguir a mi lado con todas esas decisiones que estaba tomando. La vi salir con Sofía, y el peso de mi fracaso me aplastó por completo. ¿Cómo podía seguir luchando cuando todo se desmoronaba a mi alrededor? ¿Cómo podría mirar a mis hijos y decirles que todo valió la pena cuando la única persona que creía en mí, mi esposa, ya no estaba? Pasaron semanas en las que la culpa y el dolor me destrozaron. Pero, a pesar de la tormenta que se había desatado en mi vida, había algo que no me permitía rendirme: Juanito. Él no sabía nada de lo que estaba pasando. Para él, todo seguía siendo una esperanza, un sueño de que su papá lo salvaría. Y eso era lo único que me mantenía con fuerzas. Fue entonces cuando Pedro, el hombre que me había ayudado, me llamó. Me dijo que el negocio estaba a punto de desmoronarse. El proyecto que tanto había prometido estaba al borde del colapso por errores ajenos, y si no actuaba rápido, perdería todo. Ernesto, si no haces algo ahora, todo lo que has hecho hasta el momento se va a ir a la basura. Tú decides si te quedas ahí mirando cómo todo se deshace, o si te enfrentas a esto con todo lo que tienes. Tienes un solo disparo, me dijo Pedro. En ese momento, me di cuenta de lo que realmente estaba en juego. No solo mi familia, no solo mi futuro, sino la vida de mi hijo. Tenía que tomar una decisión radical. Decidí que no podía quedarme mirando mientras todo se desmoronaba. No era solo una cuestión de dinero ni de negocios, era mi familia, era la vida de mi hijo. Tenía que arriesgar todo lo que había conseguido hasta ese momento. Le hablé a Pedro y le expliqué que íbamos a invertir todo lo que quedaba, lo poco que había logrado ahorrar, en una última jugada. Iba a hacer todo o nada. Me metí de lleno en el proyecto y, como nunca antes, me sentí más vivo, más enfocado, más determinado. Las semanas siguientes fueron un caos. Las presiones se acumulaban, la operación de Juanito seguía siendo más costosa cada día, y el dinero que había invertido en el negocio parecía evaporarse rápidamente. La gente que había confiado en mí comenzaba a dudar, pero yo no podía rendirme. No podía permitir que todo fuera en vano. Una noche, mientras trabajaba en el proyecto, el teléfono sonó. Era Marta. Su voz sonaba distante, pero decidí atender. Ernesto, lo siento mucho. Quiero hablar contigo, dijo, y mi corazón se aceleró. Me explicó que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado. Me dijo que se había dado cuenta de que yo no había cambiado, simplemente estaba tratando de darles lo mejor, aunque de una manera equivocada. Marta había cometido un error al alejarse tan rápido, pero también había estado asustada. El futuro era incierto, pero lo único que importaba era que estábamos juntos. Esa conversación fue el primer paso para sanar lo que había estado roto. No iba a ser fácil, pero decidí que ahora era el momento de cambiar. No solo para mí, sino para ella, para Juanito, para nuestra familia. De alguna manera, Marta me perdonó. Sabía que no todo estaba perdido, y con el tiempo, comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Mientras tanto, el negocio de la construcción comenzó a dar frutos. A medida que los días pasaban,
las pequeñas inversiones comenzaron a generar resultados. Pedro y yo trabajamos incansablemente y poco a poco, las ganancias comenzaron a crecer. Pero lo más sorprendente fue cuando logré conseguir la operación para Juanito. No lo podía creer, pero finalmente, después de tantos sacrificios, mi hijo tuvo la oportunidad que necesitaba para salvar su vida. La noche antes de la operación, me encontré mirando a Juanito mientras dormía. Le acaricié la cabeza y susurré: todo valió la pena, hijo. Todo lo que hice fue por ti. En ese momento, sentí que mi alma estaba en paz. Aunque el camino había sido largo y doloroso, sabía que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, la operación fue un éxito. Juanito se recuperó de manera asombrosa y, finalmente, me sentí como si hubiera logrado lo imposible. A pesar de las dificultades, a pesar de las noches en vela, a pesar de las críticas y las pérdidas, había superado todo. Meses después, el negocio prosperaba. Marta y yo volvimos a estar juntos, y aunque el camino fue difícil, entendí que los momentos de desesperación habían sido la clave para alcanzar lo que realmente importaba, mi familia. Y lo más increíble de todo, fue que el esfuerzo de toda una vida no solo había salvado a mi hijo, sino que había salvado a nuestra familia. Me di cuenta de que, a veces, el sacrificio más grande no es lo que uno cree, sino la forma en que te enfrentas a los obstáculos. Nunca dejé de luchar, y eso, al final, fue lo que nos permitió ganar.